a los pecadores. Y fíjate que está medio raro que haya hecho esa comparación, ¿verdad? Porque justos con sanos, pecadores con enfermos. Poquito antes estamos en el verso 17. Si nos vamos y leemos la Biblia un poquito antes, nos vamos a dar cuenta que a Jesús le llamaban maestro. Entonces, ¿por qué no usar una comparación como diciendo, ¿sabes qué? Los que saben no ocupan maestro, sino los ignorantes. ¿Por qué usó el término de doctor? El término de enfermedad. Entonces, como que para poder entender esto tenemos que ir un poquito a las escrituras y entender, desmenuzarlas, ¿verdad? Decimos por ahí que un texto sin contexto es puro pretexto, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si leemos la Biblia, pues podemos entender cada quien lo que quiera, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a buscar, a ver el contexto, qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Poquito antes de lo que dijo Jesús, vemos que él sanó a un paralítico y vemos también que llamó a Leví para que lo siguiera. Entonces eso nos da un poquito del contexto, ¿verdad? Ahora fíjate, yo me acuerdo que cuando tuve mi encuentro con el Señor tenía 18 años. Entonces fue a través de la renovación carismática y yo pues no sabía, pues ahora sí como que mucho de Dios, ¿verdad? Mi familia éramos de misa dominical, todos los domingos a misa. Eso sí siempre nos inculcó en mi casa, porque mis abuelitas eran bien rezanderas, entonces pues los domingos a misa ya sabíamos. Pero resulta que en una ocasión me invitan a un retiro, no les voy a hacer historia larga porque si no nunca acabo. El chiste es de que yo no quería ir, pero en aquel entonces estaba estudiando inglés y me di cuenta que el retiro era nada más donde cruzando la calle y ahí está el retiro. Y cuando terminé las clases venía a subir a mi carro y de repente como que dije, ay caray, como que me acordé que el retiro, dije, voy a ver qué onda, ¿verdad? Como me gusta el argüente, dije, a lo mejor me encuentro ahí como que estaba bueno el argüente y pues nos quedamos, ¿verdad? Me cruzo en la calle y había una hora santa donde estaban llevando a Jesús en la custodia, ¿verdad? Y el sacerdote iba y la gente todo brincando y aplaudiendo y yo no sabía lo que era renovación y dije, bola de fanáticos y aparte fanáticos locos, ¿verdad? Sabía que era católico porque llevaban al Señor, ¿verdad? Dije, pues no estoy tan mal, ¿verdad? Pero sí están locos estos, ¿verdad? Oye, el padre iba caminando y donde llevaba al Señor de repente, uno azotaba y el otro azotaba y el de allá azotaba. Oye, pues todo el mundo, y yo dije, más fanáticos locos no puede haber, ¿verdad? Total, yo estaba criticando a todo el mundo, dije, fanática 1, fanática 3, y a todo el mundo, ¿verdad? De repente, cuando estaba yo criticando todo, me di cuenta que el Señor y el sacerdote estaban allá como que por la esquina, donde está el ministerio de música. De repente el sacerdote así voltea y se me queda viendo y empieza a caminar hacia mí. Yo dije, me oyó, se me hace, ¿verdad? Oye, donde venía, me quedo viendo al Señor y mi corazón empieza a latir bien rápido. Yo sentía que el corazón se me iba a salir, de cuenta que así por la boca, porque me latía bien rápido. Y empiezo a sentir una presencia que me rodeaba. Era un amor que yo nunca había sentido. Un amor del que mi alma tenía hambre. Yo quería experimentar ese amor. Yo tuve muchas dificultades con papá. Mi papá siempre estaba trabajando, entonces realmente nunca me sentí querido. Y yo sentí que en ese momento que sentí ese amor me abrazaba, era como si la vergüenza, el pecado, el vacío de mi corazón, como si se estuviera haciendo líquido y se estuviera saliendo por mi cuerpo. Era algo muy raro, pero muy bonito. Y de repente, cuando menos acuerdo, voy para el suelo. Que ching, fanático soy también. Pues yo no sabía lo que era eso, ¿verdad? Que le llaman ahora el descanso del espíritu, ¿verdad? Pero yo estaba aquí, híjole, déjame mover una mano a ver si sale. Y no podía moverme, ¿verdad? Ching, la otra mano, ¿verdad? Híjole, tampoco, ¿verdad? A ver, la pierna. Híjole, pues ya dije, no, pues aquí me quedo, ya que le hago, ¿verdad? Y me quedé de cuenta como que disfrutando el momento, ¿verdad? Bien paz, o sea, yo podía escuchar todo, sentía todo, pero no me podía mover. Pero sentía una paz tremenda, una paz bien bonita, dije, aquí me quedo. Total, ya cuando abro los ojos, todo el mundo se había ido a comer, era tiempo de la comida, y yo estaba ahí tirado, me levanté, dije, pues hay otros estados tirados, no soy el único, con permiso. Ya me subí al carro, me fui a la casa, les platiqué a mi familia y me dijeron que estaba loco. Y yo pensé que estaba loco porque yo nunca había visto eso, dije, pues está bien. Pero ¿sabes qué? Yo ocupo regresarme para saber qué me pasó. Yo quiero saber qué fue eso. Y cuando regreso, está un sacerdote predicando, era la misa, y termina la homilía y dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a orar por los enfermos y como saben, el Señor, como siempre, va a sanar. Y pues yo ahí dije, pues está bien, ¿no? Yo nunca había visto eso. Oye, que se agarra orando el padrecito. Oye, pues paralíticos empiezan a levantar de la silla de ruedas, los enfermos empiezan a dejar las muletas, tumores de cáncer que se veían empiezan a desaparecer. Y yo me quedé así como que, ¿qué es esto? A mí nadie me había dicho que tenemos un Dios realmente así divino. Nadie me había explicado
que lo que me hablan en misa es verdad. En mi mente empecé a hacer conexiones. Me acordé de lo que el Padre leía en la misa los domingos y dije, es verdad, no son historias, realmente sucede. Me empezó a dar un hambre, dije, ¿sabes qué? Pues si esto es verdad y la palabra de Dios es verdad, yo ocupo leer, ocupo aprender, ocupo saber qué es la palabra de Dios, ocupo saber qué es lo que Jesús dice. Y me fue a comprarme mi primer Biblia. Cuando estaba en el grupo de jóvenes, yo estaba en un grupo que se llamaba Dinámicas de Encuentros Juveniles. Y nos reíamos mucho de los jóvenes de renovación, le decíamos los loquitos. Entonces dije, ¿sabes qué? Los loquitos tienen que saber. Los loquitos son de estos, tienen que saber. Y me fui, el próximo sábado me fui a buscar los loquitos. Y estaban sentados al lado de Jesús. Estaban Jesús en medio, en la Eucaristía. Y ellos estaban sentados alrededor. Y yo llegué y con permiso, me empecé a sentar y me quedé. Y ya me quedé con los loquitos, ¿no? Y desde ahí empezó a cambiar mi vida. Pero fíjate algo interesante, te cuento su historia. Porque fíjate cómo Jesús, la obra que vino a hacer, no está desconectada de los milagros. No está desconectada de la obra salvadora. Hermanos, a veces tenemos una visión tan limitada de la misión de Jesucristo, de lo que el Señor vino a hacer en medio de nosotros, como si a Jesús solamente le importara quitarnos y arrancarnos el pecado, que es algo importante. Pero Él vino a hacer una obra completa en nosotros, no una obra limitada. Él viene a manifestar su reino, hermanos, y el reino de Dios es un reino de transformación. Es un reino en donde el ser humano se hace completo. Es un reino en donde las consecuencias del pecado también se empiezan a eliminar para mostrarnos que tenemos un Salvador y que algún día vamos a estar en gloria restaurados. Es un reino completo, hermanos. Es la obra que el Señor vino a hacer. Fíjate algo interesante. En la palabra de Dios nos muestra en el libro de Éxodo, cuando el Señor empieza a sacar al pueblo de Israel de Egipto y los empieza a llevar, antes de eso que se manifiesta Moisés, le habla y le dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Venirle a decir, en Éxodo 3, venirle a decir, cuando te preguntan mi nombre, le dices que yo soy el que soy. ¿Y qué es eso? Nos dice que su naturaleza es completa, que Él es completo como es, que Él es la esencia, que Él es el que da vida, que Él es todo. Él es la felicidad misma, Él es la alegría misma, Él es la plenitud misma, Él es la paz misma. Pero después algo interesante, fíjate, cuando ya los saca de Egipto y los empieza a llevar, los hace cruzar el Mar Rojo y luego les dice, yo soy Yahvé Rafa. Yahvé Rafa es, yo soy Yahvé el que te sana, yo soy Yahvé tu sanador. Y es algo interesante. ¿Por qué? Porque ahora Él también se está cambiando el nombre, o más bien se está revelando de una forma nueva con ellos. Fíjate, cuando a Abraham le cambian el nombre, primero Abraham o después a Abraham, le cambia el nombre y es el padre de muchas naciones. En el nombre le está diciendo su misión, su naturaleza, que dice, ahora tú, Abraham, vas a tener mucha vida, vas a ser muy fructífero, porque lo dice tu nombre. Cuando a Pedro le cambia el nombre, ¿verdad? Simón le dice ahora a Pedro, ¿qué pasa? Ahora le está dando una misión. Ahora tú eres una persona sólida, eres una persona que va a fundamentar. ¿Y qué pasa cuando Él se dice, yo soy ahora Yahvé Rafa, el que te sana? ¿Qué nos está tratando de decir? Se está también cambiando su nombre, se está cambiando su naturaleza. Está diciendo, ahora yo con ustedes me voy a comportar como un sanador. Fíjate, es parte de su naturaleza. Y esto es interesante, fíjate, porque está medio confuso, pero déjame te lo explico, porque me gusta confundirte y luego después ahí te aclaro, ¿va? Fíjate, ¿yo le puedo pedir a un gato que vuele? No, porque no es su naturaleza. ¿Pero le puedo pedir a un pájaro que vuele? Porque es parte de su naturaleza. Un pájaro va a volar. Ahora, si yo tengo un lobo como mascota y me muerde, ¿me puede enojar? Pues es que los lobos muerden, de menso, ¿por qué lo tengo? Porque es parte de su naturaleza, son agresivos. Ahora fíjate como cuando Dios se revela y nos revela su naturaleza como el sanador, ¿qué significa? Que lo natural para Él es sanar, que a Él le gusta sanar. No deberíamos de sorprendernos cuando sane,
porque es parte de su naturaleza, es parte de quien es. A Él le gusta sanar, le encanta sanar, es parte de su obra, le gusta tocarnos. Ahora fíjate, lo otro interesante, fíjate cómo es parte natural o fundamental de su misión. Es decir, que la sanación no está separado de la salvación. El quitar nuestras enfermedades no está separado de sanarnos del pecado. Son las dos caras de la misma moneda. A Él le gusta hacer ese tipo de cosas. Es parte de lo que Él viene a hacer. Porque así diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el sanador. Es lo que yo vengo a hacer. Vengo a salvar. Ahora fíjate, por eso Dios Padre nos mandó a su Hijo. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios que para salvarnos. Él, Jesús, vino y tomó tu pecado, pero nada más tu pecado, las consecuencias del pecado, las consecuencias de la caída. ¿Y qué pasa? Las tomó consigo mismo. Y luego fue a la cruz. Y en la cruz lo pudo. Luego en la cruz fue derrotado. Se clavó el pecado, se clavó la enfermedad. Y Jesucristo resucita, pero el pecado y la enfermedad quedaron clavados. Entonces es parte de su amor, es parte de la manifestación de su misericordia. Cada vez que veas la cruz, acuérdate que Jesucristo vino a morir por tus pecados, pero también para darte una vida, y una vida abundante, como dice la palabra, para darte una vida de alegría, de plenitud. Él quiere verte completo, quiere verte plena. Entonces, por eso fíjate, cuando me pasó a mí lo que me pasó, te fijas cómo yo vi milagros, vi sanaciones, pero también causó en mí una conversión. Te fijas, porque es parte de la misma moneda, no es algo diferente. A veces nosotros separamos, ¿verdad? Y decimos, es que lo importante es que nos encontremos con Jesús y que dejemos el pecado. Por supuesto, pero ¿por qué no tomar todo el paquete completo? Que me sane también, que me libere también, porque lo vino a hacer. Es parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque Él es Yahvé Rafa, tu sanador. Le encanta sanarte completo. Fíjate, cuando Jesús viene a dar su misión, Él viene a decir en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Fíjate, esa es la misión de Jesús. Fíjate cómo la misión de Jesús incluye la proclamación de la buena nueva, incluye la sanación, incluye la libertad de los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Como te digo, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Como digo, fíjate, dice que viene a proclamar la buena nueva a los pobres. Fíjate, en griego, como fue escrito el Evangelio de Lucas, el griego significa, la palabra pobre significa el que es necesitado, el que no tiene, el que está sufriendo, para el que ya no hay esperanza, para el que está siendo oprimido. Entonces fíjate cómo Jesús viene a buscar al que es pobre, al que no tiene. Oye, te falta gracia a lo mejor para poder dejar un pecado, te falta a lo mejor fuerza y sientes que a lo mejor ya no puedes, te falta a lo mejor una paz en el interior de tu corazón, estás sufriendo por una enfermedad, estás sufriendo por alguna dificultad, algún problema emocional, algún problema en tu mente, con tus pensamientos. Sientes que a lo mejor para tu vida ya no hay remedio, que ya no hay una respuesta. Te tengo noticias. Tú eres uno de los pobres por el cual Jesús vino. Eres parte de su misión y el día de hoy te viene a encontrar. Fíjate, cuando el Señor viene a proclamar la buena nueva a los pobres, no es nada más un mensaje de esperanza, como que diciendo, ay ya, mira, déjame, te hablo palabras para que te sientas mejor. No, la buena nueva no nada más es un mensaje para que sientas paz en tu corazón. No es nada más para que te quedes con un poquito de paz.
La buena nueva del Evangelio, hermano, es la palabra de Dios viva y eficaz que es proclamada. Y cuando es proclamada, lleva a cabo lo que dice. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, hay un poder que se está liberando. Se está liberando el poder del reino, el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Un poder que sana, un poder que transforma, un poder que libera. Yo estoy seguro, hermano, que mientras estamos proclamando la palabra de Dios, en tu corazón ya está sucediendo algo que el Señor te está preparando para recibir la sanación para la cual te trajo el día de hoy. Porque la palabra de Dios, hermanos, siempre lleva a cabo. Dice la palabra de Dios que es como el agua que cae y que no vuelve a subir sin cumplir su objetivo. El día de hoy la palabra de Dios va a cumplir su objetivo. La proclamación de la buena nueva se lleva el mensaje a una persona que lo necesita, pero mientras esa persona escucha el mensaje, hay un poder que se libera. Entonces fíjate, lo que Jesús viene a hacer es hacer lo que dijo que iba a hacer. Y viene a encontrarse con el necesitado, ¿para qué? Para sanarlo, para liberarlo, para llenarlo de esperanza, para darle poder para poder dejar el pecado y tener una vida nueva, una vida diferente. Ahora fíjate, dice que aparte de eso también nos habla acerca de algo interesante. Dice que viene a sanar, ¿verdad? A dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos. Fíjate algo interesante. De acuerdo al profeta Isaías, cuando el Mesías llegara, en Isaías 35 dice que iban a pasar muchas cosas. Que los ciegos iban a ver, que los sordos iban a oír, que los mudos iban a hablar, que los paralíticos iban a danzar, a brincar como brincamos los venados. Es el tiempo mesiánico, la edad mesiánica, cuando el Mesías viniera. Entonces fíjate cómo cuando Jesús habla que va a dar vista a los ciegos y que va a dar libertad a los oprimidos, prácticamente está diciendo: soy el Mesías que viene a establecer un tiempo mesiánico. Es decir, que vengo a establecer lo que el Mesías iba a venir a hacer. Por eso empezamos a ver muchos milagros. Por eso, fíjate, como te decía ahorita, vamos a ver el contexto. Estamos viendo, por ejemplo, que que Jesús, cuando les dice que vino por los enfermos y no por los sanos, leemos un poquito hacia atrás y que vemos que Jesús sanó a un paralítico, que sus amigos le iban llevando una camilla, y cuando llegan delante de Jesús, ¿qué es lo que sucede? Jesús le habla y le dice: primero, tus pecados te son perdonados. ¿Qué está haciendo Jesús? Está haciendo una sanación espiritual. ¿Por qué? Porque Él es Yahvé, el sanador. Viene a sanar el espíritu de la persona. Y después de que le dice ese, levanta tu camilla y anda, que hace una sanación física. Porque es lo que el Mesías viene a hacer. Porque es su misión. Te decía que Él viene a librarnos del pecado, pero también de los efectos del pecado. Y cuando Él sana al paralítico, hace las dos cosas. Sana su alma, sana su espíritu, dándole libertad, pero también sana los efectos del pecado. Y Él viene a darle la sanación. Por eso te fijas, te decía yo que Jesús sana, y la sanación de Él incluye las dos cosas. Son dos caras de la misma moneda. Y después de eso que vemos que Jesús sana, o más bien le habla a Leví, que era un cobrador de impuestos. Fíjate, los cobradores de impuestos en aquellos tiempos de Jesús no eran gente como que cayeran muy bien, porque era la gente que les cobraba dinero. Pero estos canijillos, como ahora, haz de cuenta que cobraban de más. Si los romanos le decían: cobra $100, pues estos cobraban 150, decían: pues para allá 100, para acá 50, ¿verdad? Entonces toda la gente ya sabía y no los quería. Entonces imagínate lo que Leví pensaba de sí mismo. ¿Sabes qué? Esta es mi vida. Imagínate, la gente muy seguramente pues no le hablaba, o lo ignoraba, o hijo, le echaba las miradas de que, hijo, si te tuviera enfrente y te podía golpear, te daba unas cachetadas, mijo, ¿eh? Imagínate los desprecios que a lo mejor él estaba acostumbrado a vivir. Imagínate lo que él pensaba de sí mismo. Y cuando Jesús le habla, le dice: ¿sabes qué, Leví? Tu vida tiene una misión diferente. Tu vida no tiene que ser así. Yo te vengo a hablar para que tu vida cambie y te des cuenta que tienes una misión más allá de lo que te puedas imaginar. ¿Y qué hizo Jesús ahí? Una sanación del alma, de los pensamientos, de las emociones. ¿Te fijas cómo Jesús sana integralmente? Sana a la persona completa. Ve cuál es la necesidad
Y Jesús viene a traer, rompe el pecado, pero también sana, también libera. Fíjate algo interesante también aquí. ¿Qué pasa? Algo que con ese tema también quiero empezar a hacer. Quiero romper esa idea que a veces tenemos de que Jesús no nos quiere sanar. Es que Jesús quiere sanar a la otra persona, porque ella es bien rezandera, ¿verdad? Ella es domingo todos los días, a ella el Señor sí la va a sanar. Pero fíjate que es algo, una forma de pensar equivocada. ¿Por qué? Porque es la misión. Es, por ejemplo, imagínate que a mí me mandan aquí a, no sé, a predicar y no predico. Entonces digo, ¿para qué me subí a un avión y me vine para acá a pararme enfrente y no voy a predicar? Yo tengo que cumplir mi misión porque para eso vine. Por ejemplo, imagínate que a ti te dan la misión, no sé, de preparar una fiesta y tú llegas al lugar, pues tú la vas a preparar porque esa fue tu misión, sin importar quién vaya a estar y no vaya a estar. Yo hubiera predicado aquí si hubiera visto 10 personas, 5 personas o 200 personas, yo igual predico porque es mi misión. A mí no importa cuánta gente haya, es lo que me mandaron a hacer. Por eso fíjate, el Señor cuando le manda una misión, Él viene y lo hace, porque fue lo que le mandaron. Entonces fíjate cómo nos quiere tocar a todos, nos quiere sanar. Yo les puedo asegurar, hermanos, que de aquí el día de hoy ninguno se va si van a haber experimentado algo hermoso del Señor, si van a haber experimentado el toque de la gracia de Dios. A eso los trajo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre cumple su misión, el Señor siempre la lleva a cabo. Ahora fíjate, como te decía aquí, Jesús dice también que parte de su misión es anunciar el año favorable del Señor. ¿Qué es eso? Suena medio raro, ¿verdad? Como que el año favorable. ¿Qué es? Mira, el año favorable hace referencia al año del jubileo. En los tiempos de Jesús, el año del jubileo era un año de celebración que celebraba cada 50 años. ¿Qué pasaba en ese año? Cuando, por ejemplo, una persona, imagínense que yo le debía aquí a la hermana mucho dinero, como, no sé, $2 millones. ¿Y por dónde se los pago? Pues no tengo. Entonces, ¿qué puede hacer ella? Bueno, para pagarme, tú vente como mi esclavo. Y yo tenía que ser esclavo de ella. Y si tenía hijos y esposa, pues también venían como esclavos para poderle pagar. O imagínate que a lo mejor mi bisabuelo tenía una tierra, un terreno grande que le dejó a mi abuelo y el abuelo se lo dejó a mi papá. Entonces, yo para pagarle le podía dejar el terreno que ya era de mis ancestros, de mi familia, y ella me lo aceptaba. Pero eso para la gente, los terrenos eran muy importantes, sobre todo cuando venían de tus generaciones. Entonces, en el jubileo, cada 50 años, ella me tenía que dejar libre, a mí y a todos los que me habían tenido como esclavos, porque le debían dinero. Y si había ganado mis tierras, me las tenía que regresar. Era un tiempo en donde todos los esclavos se dejaban libres, se perdonaban todas las deudas. Entonces imagínense que llegáramos al banco y que nos dijeran, no sabes qué, se perdona todo, no, hombre, qué fiesta nos aventamos, ¿verdad? Hazte cuenta, por eso ellos estaban esperando el jubileo. Entonces, fíjate, cuando dice Jesús que viene a proclamar el año favorable del Señor, dice, yo vengo a proclamar el jubileo, donde se perdonan todas las deudas y donde no hay cautivos, donde ya no hay más deudas. Entonces, que prácticamente viene a decir, ¿sabes qué? Yo vengo a proclamar un tiempo donde la edad mesiánica es perpetua, donde no se acaba. Y en el tiempo mesiánico, ¿qué pasaba? Viste a los ciegos, oían los sordos, hablaban los mudos, saltaban los cojos, había libertad, se rompían las cadenas de lo que el enemigo había hecho, se perdonaban los pecados. Entonces fíjate, estamos viviendo en una edad mesiánica, estamos viviendo en tiempos mesiánicos. ¿Qué significa eso? Que, hermanos, el día de hoy el Señor nos está recordando que vivimos en un eterno jubileo. Que el día de hoy, hermanos, el Señor nos está diciendo, si tú quieres, hermanos, el día de hoy se perdonan todas las deudas. El Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Vivimos en un tiempo mesiánico donde el Señor sigue haciendo sus obras maravillosas, donde Él sigue abriendo los ojos de los ciegos, donde Él sigue haciendo que los paralíticos brinquen y dancen, donde Él sigue haciendo que los mudos hablen y que los sordos escuchen. El Señor quiere seguir haciendo sus maravillas, hermanos, en medio de nosotros. El Señor quiere seguir tocándonos y fíjate, ese tiempo es eterno. Resulta que nos abramos. Resulta que abramos nuestro corazón para recibir lo que el Señor quiere hacer.
Fíjate las obras maravillosas de lo que el Señor viene a hacer. Y fíjate algo interesante, muchas veces nosotros aún así no queremos aceptar la sanación. Aún así ponemos en duda lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Fíjate, San Irineo decía que la gloria de Dios consiste en que el hombre viva, que tenga una vida completa, que sea restaurado, que sea completo. Fíjate, Dios se gloria cuando te toca y hace cosas nuevas en tu vida. Dios se gloria cuando Él te hace completo, donde Él destruye lo que el pecado ha causado en tu vida. Y Él se gloria, se llena completamente. Ahora, fíjate, una idea común, como te decía yo, una vez me tocó, estaba yo en la iglesia donde estaba antes, y resulta que terminé la misa y la gente siempre me pedía oración al final. Y esa misa, hermanos, ya había orado por quién sabe cuántas personas, estaba bien cansada. Yo lo que quería era meterme en mi casa y sentarme para comerme una comida que me había guardado, ¿verdad? Dije, terminando la misa me la como. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya se acabó la misa, ya terminé de orar por todos. Y dije, híjole, ya había gente ahí enfrente. Dije, me van a pescar para que siga orando. Y yo ya tenía hambre y me quería ir a descansar. Entonces me agarré caminando, así como que no vio nadie. Y cuando ya casi iba llegando a la salida, quiero decir, padre. Y dije, chum, me pescó esta señora. Yo, manda, hermanita, da con una cara así de que. Pero por dentro, la verdad, dije, ching, ya me pescó. Yo quería comer mis taquitos, pero bueno. Total, el chiste que le digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿podría hablar por favor por mi amiga? Y en mi mente le dije, pues la verdad no, ¿verdad? Pero bueno, ya que estoy aquí, ¿verdad? Y le digo, ¿qué es lo que tiene? Dijo, lo que pasa, ya me empieza a platicar la señora que se había caído y se había falseado el pie y tenía una bota, de esas para detenerla, ¿verdad? Dijo, y me duele mucho. Le dije, bueno, pues vamos a orar. La verdad es que oré sin fe. Ya lo quería acabarme para poderme comer mis tacos, ¿verdad? Dije, nada más para que no diga que soy gacho, ¿verdad? Total, ya me quedé y me puse a orar un poquito. Le digo, ahora vamos a orar, ¿verdad? Y ya empezamos a orar, una oración bien cortita, casi creo que nada más así como que del tingo al tango porque se acabe. Y cuando terminé de orar, la señora empieza a llorar. Y le digo, ¿qué pasa, hermana? Me dice, es que ya no me duele. Se quitó la bota, empezó a caminar y empezaba a llorar. Y lo que dijo me llamó mucho la atención. Me dice, es que yo pensaba que solamente la gente especial recibía milagros. Y yo volteé y le dije, claro, hermana, solamente la gente especial, pero usted es especial para el Señor y por eso la recibe. Fíjate algo interesante, yo aprendí algo, cómo el Señor, como te decía, se deleita sanando. El Señor se deleita tocando a su pueblo. ¿Te fijas? Yo remenso, lo que quería era irme, pero el Señor no. El Señor tenía toda la disposición de sanar. Hermano, si en algunos otros momentos a lo mejor te has sentido ignorado por personas, a lo mejor por algún sacerdote, a lo mejor por algún hermanito o hermanita que no oró por ti, a lo mejor te sientes que por algún motivo no eres digno, no eres digna, a lo mejor en tu vida experimentaste algo en tu familia donde te hicieron sentir que no eras importante. Te tengo noticias. Para el Señor, el día de hoy, tú eres bien especial. El día de hoy y todos los días de tu vida. Y el día de hoy, el Señor te quiere tocar con el padrecito o sin el padrecito, con el servidor o sin el servidor. Fíjate cómo el Señor, lo que Él quería era tocar a esa mujer para hacerle sentir y para recordarle que ella era especial. Y el día de hoy, el Señor te quiere tocar. El día de hoy el Señor quiere que experimentes lo mismo y que sepas tú que eres bien especial para Él. Pero fíjate cómo muy equivocadamente tenemos muchas veces esa idea de que solamente si me porto bien todos los días el Señor me va a tocar. No, el Señor te quiere tocar para que te portes bien, para que lo ames mucho y ese amor te lleve a cambiar. No porque seas bueno. ¿Quién es bueno? Nadie es bueno, solo Dios es bueno, lo dice en su palabra. Fíjate cómo tenemos esa idea equivocada. Dios te quiere tocar, ¿por qué? Porque es su misión. Dios quiere sanarte, ¿por qué? Porque es parte de su misión. Dios quiere hacer cosas maravillosas, ¿por qué? Porque Él es bueno. Simplemente por eso. Entonces, el día de hoy yo quiero que te empiece a arrancar esa idea equivocada de la cabeza de que Dios nada más quiere sanar a los demás y a mí no me quiere sanar. A Dios le gusta sanar y punto. Porque Él no lo dijo, ¿verdad? Yo soy Yahvé, tu sanador.
yo soy Yahvé Rafa, y Él te quiere tocar, Él te quiere sanar. Ahora, fíjate algo aquí interesante también, dice la palabra de Dios en Mateo 8, dice: al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas, y con una orden expulsó a los espíritus malos, y también sanó a todos los enfermos. ¿Sanó a quién? A todos, fíjate, dijo a todos. Y luego dice, esto sucedía para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Primeramente, fíjate, vamos a ver esa parte, dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías hizo dio una profecía en Isaías 35, donde dice, Isaías 53, perdón, él habla acerca del siervo sufriente. El profeta Isaías habla en una serie de capítulos acerca del Mesías, y habla que el Mesías iba a ser ese siervo que iba a venir a sufrir mucho para quitar el pecado del pueblo. Pero fíjate, cuando el profeta Isaías está hablando, dice que va a cargar el pecado del pueblo, pero también dice que va a cargar a tomar sus debilidades y a cargar con sus enfermedades. Entonces fíjate cómo nuevamente, ¿verdad? El profeta Isaías, desde un principio, el pueblo de Dios sabía que Dios lo que iba a hacer era quitar el pecado, pero también sanar. Algo interesante, si leemos la palabra de Dios conforme fue escrita en hebreo la palabra tomar y cargar no significa remover, no significa, a ver, déjame lo tomo aquí y lo pongo acá. No, en hebreo la palabra tomar y cargar significa que las agarro, las pongo sobre mí y me las llevo. Haz de cuenta como si lo hago mío. Entonces fíjate, lo que dice el profeta Isaías que Jesús iba a hacer era, ¿quién está enfermito aquí? Levanta la mano. ¿Quién está enfermo? Ahí va, imagínense. Entonces viene Jesús, toma la enfermedad de la hermanita, sus debilidades, se las pone sobre sí mismas. Eso es lo que el siervo sufriente iba a hacer. Iba a tomar el pecado y lo pone sobre sí mismo. No nada más remover, a ver, así como la escoba, no. Él lo iba a tomar sobre sí. Por eso tenía que ir a la cruz, porque iba a morir todo eso. Entonces, déjame te digo algo. Jesús pagó un precio por tu salud y pagó un precio por tu libertad. Cuando tú veas la cruz, es lo que pagó Jesús para que tú seas libre. Es lo que pagó Jesús para que tú puedas vencer el pecado. Es lo que pagó Jesús para que tú puedas experimentar la salvación, para que tú puedas experimentar la salud, para que tú puedas experimentar la libertad. Cuando veas la cruz, para que te des cuenta cuánto te ama el Señor, hermanos. Y cuando tú tengas dudas si el Señor realmente te quiere sanar, te quiere tocar o te quiere dar la fuerza para vencer un pecado, quiero que voltees a ver la cruz y que digas: no, porque Jesús pagó el precio. Claro que me quiere sanar, claro que me quiere tocar, claro que me quiere restaurar. Hermanos, muchas veces nos sentimos deprimidos, nos sentimos derrotados. A veces se nos acaban las fuerzas de seguir luchando. A veces, hermanos, nos sentimos con vergüenza, con culpabilidad por los pecados que hemos cometido. Déjame te digo algo, el día de hoy el Señor te quiere recordar que Él ya pagó por tus enfermedades, que Él ya pagó por tu pecado, que Él pagó por tus debilidades. El día de hoy, hermanos, podemos salir de este lugar victoriosos sabiendo que Cristo ha pagado por nuestra salvación, que ha pagado para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Para eso nos ha traído Cristo, hermanos. Fíjate cómo esto es parte de su visión. Como muchas veces, como te digo, tenemos esa visión de que no somos dignos, Dios no quiere, a lo mejor tenemos vergüenza, tenemos tantas cosas en nuestro corazón. Pero fíjate lo que dice el libro, en la carta de los Hebreos. Dice: por eso podemos acercarnos con confianza al trono de gracia, el trono de gloria, para recibir misericordia en el tiempo oportuno. ¿Qué significa? Que por lo que hizo Jesús podemos acercarnos al trono de Dios y decirle: Señor, sáname. Señor, dame fuerza para vencer este pecado. Señor, dame fuerza para soportar esa situación que estoy viviendo. Señor, ven y rompe las cadenas que me esclavicen en la vida. Nos podemos acercar con confianza. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Imagínate, ¿no sería algo, cómo te sentirías tú, por ejemplo, que quieras mucho a una persona? Imagínate que esa persona tiene una deuda para su casa
y esa persona, si no paga la deuda, la van a correr de su casa. Imagínate que tú eres bien billetudo y bien billetuda, tienes la lana, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te mueve el corazón y tú vas y pagas para que tu amigo o para que tu amiga se quede en su casa. ¿Qué sentirías si esa persona dijera, ¿sabes qué? No, yo me voy para afuera. Tú vas a decir, pero mensa, si ya pagué yo, quédate adentro. Y fíjate cómo muchas veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Es que yo no soy digno, yo no soy digna. A mí Dios no me quiere ayudar. Ya se pagó, hermano, ya Jesús pagó. Estás despreciando el don de la salvación. Estás despreciando la gracia. Estás despreciando lo que Jesucristo vino a hacer. Hermanos, ¿quién es digno de recibir la sanación? Nadie es digno. Pero Cristo nos ha hecho dignos por su muerte y su resurrección. Cristo nos ha hecho dignos por su sangre. Cristo nos ha hecho dignos porque Él cargó la cruz en un madero, los pecados en un madero, los destruyó clavándonos en la cruz y nos dio una vida abundante, una vida nueva. Y cuando resucitó, hermanos, nos ha derramado de su Espíritu, nos ha dado vida divina. Jesús nos ha hecho dignos. Claro que podemos recibir las maravillas del Señor. Claro que podemos acercarnos el día de hoy al trono de gloria para recibir misericordia en el tiempo oportuno. Claro que Dios quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es su misión. Porque se deleita, porque se gloria en vernos completos, en vernos vivos, con esa vida abundante. A eso vino el Señor. Dios quiere hacer cosas grandes, como te digo, en medio de nosotros. Ahora, fíjate aquí, sin embargo, yo te quiero predicar un evangelio, pero un evangelio balanceado. Porque a lo mejor otros van a decir, padre, pero es que yo he visto que a veces cuando oramos, pues no todo el mundo sana. Entonces, a ver, déjame, te explico, porque a lo mejor no va a decir, padre, pues como que sí, pero como que me estás confundiendo, ¿verdad? Porque como que, a ver, ¿siempre va a sanar o qué? Mira, la palabra de Dios no dice que cada vez que tú eres con fe, Dios va a sanar, ¿verdad? No dice eso. Porque Jesús instruyó a sus discípulos a sanar a los enfermos, pero también los dijo, ¿saben qué? Vayan y visiten a los enfermos. Si Él quisiera sanar a todo el mundo, entonces diría, pues sánelos a todos, ¿para qué los visitan? ¿Verdad? Entonces, nos manda a sanar, pero también a visitar. Fíjate, la palabra de Dios tampoco dice que Jesús sanaba a todos los enfermos que se encontraba cerquita. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles vemos que había un paralítico en el templo y que Pedro y Juan iban a entrar al templo y que se encontraban en la puerta hermosa y había un paralítico ahí pidiendo dinero. Y les pide limosna a ellos y voltean y le dicen, no tengo oro, ni tengo plata, yo lo que quiero es romper la piñata, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Y le dice, en el nombre de Jesús, levántate y camina, ¿verdad? Y dice que se levanta. Entonces fíjate, algo interesante, lo más seguro es que Jesús, como iba al templo, lo más seguro es que haya visto Jesús a ese paralítico. Y Jesús no lo sanó, dejó chamba para los apóstoles. Les toca, mijitos, ¿verdad? No nada más yo, también les toca sanar a ustedes. Entonces fíjate, algunas veces Dios nos sana en algún momento porque puede ser que tenga una misión para otra persona, para que otra persona ore por ti y tú puedas recibir la sanación. Entonces, como te digo, Jesús no sanaba necesariamente todo lo que estaba cerquita, pero dejó chamba también para los demás. También les toca a ellos, ¿verdad? Ahora, lo que sí puedo decirte es que, por ejemplo, quiero que pienses, si tú has leído la Biblia, has leído la palabra de Dios, quiero que menciones un caso en el cual Jesús le hayan pedido que sanara y él haya dicho no. Dime un caso. ¿En qué momento? No hay ningún caso en la palabra de Dios donde le hayan dicho a Jesús, sáname, y Jesús ha dicho, no quiere. ¿Está acaso, aquí vamos a hablar de eso, la mujer que a lo mejor le dijo que le ayudara a su hija que tenía un demonio, pero Jesús al final de cuentas la ganó? Entonces no se la puso difícil, te voy a decir por qué, pero al final de cuentas la sanó. De ahí en fuera no hay un momento en donde una persona enferma se ha acercado a Jesús a decirle, sáname, y Jesús ha dicho, no. Fíjate, también muchas veces tenemos un malentendido de la teología del sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que nosotros podemos, como dice la palabra de Dios, completar los sufrimientos que le faltaban a Cristo, no que le hayan faltado, sino que Él nos invita a participar en esos sufrimientos. Y muchas veces, fíjate, esto me toca seguir, ¿verdad? Que la gente está enferma, es que esa es mi cruz. ¿A quién te dijo? ¿Cómo sabes? A lo mejor sí,
pero a lo mejor no. ¿Por qué estás seguro? ¿Se te apareció el Señor y te dijo? ¿Cómo estás seguro que realmente eso es lo que el Señor quiere? A ver, ¿por qué? Fíjate, Jesús sí dijo, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? O sea, sí, San Pablo lo habla. Pero también Jesús dijo que quiere sanarnos a todos. ¿Por qué no decimos, Señor me quiere sanar siempre? Porque muchas veces usamos eso como pretexto. ¿Para qué? Para protegerme de mi falta de fe. ¿Para qué nos damos? Entonces, sí es cierto que Dios, como te digo, no siempre que oramos con fe va a sanar. ¿Por qué? Pues no, es difícil entender todos los designios del Señor. Pero lo que vemos es que toda persona que se acercó a pedirle a Jesús sáname, Jesús lo sanó. Entonces creo que tenemos fundamentos suficientes para creer que Jesús quiere sanar más de lo que pensamos. Que Jesús quiere sanar más de lo que tú te imaginas. Que Jesús quiere sanar tus enfermedades más de lo que tu mente puede percibir o imaginar. Una vez me tocó una amiga que me invitó a su casa, y cuando menos acuerdo tenía un chorro de gente para que orara por los enfermos. Y dije, esta canija me invitó me salió cara la cena, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que total, parecía hasta de doctor yo, ¿verdad? Porque estaba yo sentado en un cuarto y me metía uno y luego metía otro y metía otro tal, y chingole. Y luego te cuenta que resulta cuando estaba ahí, al final ya se acerca una amiga de ella que también yo la conocía. Y me dice, todavía no era ahí padre, yo era viceminarista, estaba yo en el grupo de oración. Y me dice, Jorge, ¿puedes orar por mí? Y le digo, sí, ¿qué pasa? Yo ya sabía, ella tenía artritis en todas las partes del cuerpo, en los brazos, en las piernas, en las orejas casi creo, toda artrítica, ¿verdad? La pobre mujer. Entonces le dije, bueno, vamos a orar. Entonces empezamos a orar, y cuando empezamos a orar resulta que el dolor se le empieza a ir. Oramos otra vez, el dolor desaparece completamente de las manos, de los brazos, pero no de las piernas. Entonces estuvimos orando y pues el dolor de las manos y de los brazos se le fue, pero las piernas no. Entonces le dije, bueno. Dije, pues ya ahora sí ya hice lo que yo ya lo más le toca al Señor, ¿verdad? Entonces te dije, bueno, total, ya me iba a ir, ¿verdad? Porque dije, me quedo aquí, me trae otros 50 personas y nunca me voy. Entonces ya me subí al carro y me voy. Y antes de subirme al carro me alcanza, así como puede, caminando, me dice, Jorge, es que te quiero decir algo, hice trampa. Y yo, ¿cómo que hiciste trampa? Me dice, lo que pasa es que, mira, yo el dolor de la rodilla derecha la tengo ofrecida por alguien, y el dolor de la rodilla izquierda lo tengo ofrecido por otra persona. Le dije, hijita, a mí no me hiciste trampa, te hiciste mensa. Le dije, ¿qué tal que el Señor también te quería sanar de las rodillas? Entonces, eso no le daría gloria a Él. ¿No podrías ofrecerle también al Señor tu alegría de haberte encontrado con Él y haber sido sanado? ¿No podrías ofrecerle también a Él la gloria contándole a los demás de las maravillas del Señor? ¿Qué te hace pensar que el Señor solamente se gloria con tu sufrimiento? A lo mejor sí, el Señor puede ser que el sufrimiento podamos usarlo para intercesión, claro, cuando Él así lo decide. Si oramos y el problema continúa, pues bueno, lo ofrecemos. Pero la próxima vez que tengamos oportunidad de orar por sanación, pues volvemos a orar. Y si me sanan, gloria a Dios, y nos alegramos. Y si no, entonces sigo ofreciendo el dolor. Y la próxima vez que vamos a orar, pues oramos. Y si me sana, gloria a Dios. Porque entro con una mentalidad desde un principio, desde antes de orar, esa es mi cruz y el Señor quiere que sufra. ¿Quién te dijo? Se te apareció y te dijo, pues bueno, te la creo. Pero pues quién sabe. Entonces, les digo, hay que arrancarnos esa mentalidad, ¿no? Que muchas veces pues no es una mentalidad correcta, ¿verdad? No necesariamente con el Evangelio. Como les digo, esta situación es un misterio, pero podemos decir que al Señor le gusta sanar más de lo que pensamos. Ahora, me dijeron 10:30, ¿verdad? Quiero ver si alcanzo a decir lo otro o si le brinco. Vamos a ver. Porque quiero dejar un ratito para orar por sanación. Bueno. Fíjense, aquí otra situación, ¿verdad? Vamos a ver el rol de la fe. Dice la palabra de Dios que una vez Jesús dijo que ahí no pudo hacer muchos milagros porque se sorprendió por la falta de fe de la gente, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo una vez que estábamos y platicaron y dijeron, ¿sabes qué? Es que tú no le puedes decir a la gente que no tiene fe porque se van a ofender. Yo, pues que a lo mejor hay gente que no tiene fe y hay que decirlo. Entonces vemos cómo, fíjate, a veces con este texto pensamos como que Jesús no tenía todo el poder, como si la gente hubiera limitado el poder de Dios. Fíjate, dice, no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de la gente, como si Jesús estuviera limitado en su poder. Hermanos, te tengo noticias. El Señor no está limitado con su poder. Él tiene poder para hacer cualquier sanación.
Mira, quiero que pienses algo. Piensa, imagínate un poquito cómo el Señor sanaba leprosos. La lepra es una enfermedad que deforma la cara. Es una enfermedad donde salen ámpulas y donde sale pus. Es una enfermedad donde se empieza a caer pedazos del cuerpo. Y fíjate cómo el Señor, cuando oraba o cuando sanaba a los leprosos, los dejaba completitos. Fíjate, eran milagros donde recreaba partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él nos creó en un principio. Entonces, cualquier enfermedad el Señor la puede sanar. Él no está limitado. Él tiene todo el poder, toda la gloria es de Él. Dice la palabra de Dios que se le fue dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él lo podía hacer. Ahora, ¿pero qué pasa? Él tomó la decisión de hacer milagros cuando la fe de la gente se encuentra con su poder. Tiene que ser un trabajo de ambos. Tiene que ser una disposición de ambos. En pocas palabras, Dios quiere despertar tu fe para que Él pueda actuar. Cuando tenemos fe, permitimos que el poder de Dios actúe. Cuando no tenemos fe, entonces limitamos lo que nuestro corazón, lo que nuestra vida puede recibir del poder de Dios, de la gracia divina, de la vida divina. Entonces, por eso es importante que tengamos esta fe, esta disposición. La fe, hermanos, es dinámica. ¿Qué significa eso? Muchas veces la gente dice, tengo fe, pero cuando ves cómo vive su vida, vive siempre con miedos, vive llore y llore, no se anima a hacer las cosas. Fíjate más o menos cómo se ve la fe. Veía en la palabra de Dios un ciego que se llamaba Bartimeo, ¿verdad? Que de repente escuchó que un sanador, que aquel que hacía milagros, que aquel que abría los ojos de los ciegos, que aquel que sanaba a los paralíticos, que aquel que sanaba a los leprosos, que tenía un corazón misericordioso, que le daba esperanza a la gente, iba a pasar por donde él estaba. Y de repente empezó a escuchar el tumulto de la gente y las habladurías, y la gente muy seguramente decía Jesús, Jesús, y le hablaba, y el ciego Bartimeo estaba ahí y dijo, ese es mi momento. Y se levanta y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y resulta que la gente, los discípulos mismos decían, cállate, no molestes al maestro. Y adivina qué hizo Bartimeo, me vale. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dijo, esa es mi oportunidad, no la voy a dejar pasar. La persona que tiene el poder para cambiar mi vida está pasando por aquí y yo no voy a dejar que nadie me detenga. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces, hermanos, las palabras de la gente nos desaniman, nos tumban, nos hacen sentir menos, sentir mal? Bartimeo no. Tenía sus ojos centrados en Cristo. Él no permitió que nada le robara la convicción de que Jesús era el Mesías, que él tenía poder para sanar, que él podía recobrar su vista. Y él sigue hablando. ¿Y qué pasa? Cuando le dicen, levántate, el maestro habla, dijo, ya la hice, de aquí soy. ¿Y qué pasa? Bartimeo va. Imagínate cómo se ha sido un ciego entre tanta gente para encontrar a Jesús. Pero no importa, se movió. ¿Por qué? Porque la fe es activa. La fe no es pasiva, no es así como que, ay, pues que venga Jesús. A veces, fíjate, adrede hago esto, ¿verdad? Aunque la gente me piense que estoy mal, no me importa. Cuando voy en las horas santas y yo voy pasando, mucha gente se así como que, esperando a que yo vaya. No, mijito, la fe es activa. Quiere que el Señor lo tenga, venga a buscar al maestro. Acérquese, tóquelo, con fe, que fluya el poder de Cristo cuando usted lo toque. La gente creía que tan solo tocando el manto del Señor fluía un poder. Venga, toque, la fe es activa. Padre, no pasó por donde yo estaba, por menso, el Señor iba pasando, usted no se acercó, que es diferente. Sí, es que la fe demanda una respuesta del ser humano, una respuesta del hombre. Fíjese, a ver, me pasó también. Muchas veces la forma como me gusta administrar sanaciones a través de palabra de conocimiento. ¿Qué es la palabra de conocimiento? Es, por ejemplo, como cuando Jesús le habló a Bartimeo, ¿verdad? A ver, ven, el maestro te llama. A veces el Señor me muestra que el Señor quiere sanar alguna condición o alguna persona. Entonces, y digo, ¿sabes qué? Siento que el Señor quiere sanar a una persona que tiene un problema así o así, o tiene esta enfermedad o algo. Pásele por favor para el frente o pónganse de pie. Me toca bien seguido. Ay, hijo, cuánto coraje me da. Que de repente digo, ¿sabes qué? El Señor está sanando así y no se levanta nadie. Y dije yo, pues a lo mejor me equivoqué, pues no la pesqué bien, ni modo, ¿verdad? Yo actúo en fe. Al final de la misa, al final del evento, Padre, yo soy esa persona que tenía esa condición, pero me dio vergüenza de pararme. Ore por mí, pues ahora no oro por mensa, ¿verdad? Pues no, ¿por qué? Porque es que es la fe del momento. Es lo que el Señor está haciendo. Le estamos robando la gloria de lo que quiere hacer. A mí no me importa quedar mal, ¿verdad? Yo no vine aquí a quedar bien, yo vine aquí a predicar a Jesucristo, a que la gente se enamore de Jesús. A eso vine.
Entonces, es una respuesta, es un demandar de fe. Tenemos que responder. Entonces, aguas. Si voy a orar y voy a una palabra de conocimiento, no vayan a venir al final, padre, yo era esa persona, porque coscorrón los agarra. A coscorrones, ¿verdad? Y se van a acordar de Oklahoma del padre que agarra coscorrones, ¿verdad? Ahora, otra cosa también es una fe centrada en Cristo. ¿Qué significa eso? Una idea de estar bien conscientes. Por eso les hablé primero de quién es Jesús, de quién es Dios como Yahvé Rafa, del sanador. Porque fíjate cómo esa mujer, como les comentaba, la que tenía una hija endemoniada, va con el Señor y le dice, ¿sabes qué, Señor? Sana a mi hija. Tiene una enfermedad, está afligida por un espíritu, ¿verdad? Y el Señor le dice, hey, no está bien alimentar a los perritos, ¿verdad? A los perros. Porque él decía, yo vine primero con los hijos de Israel, ¿verdad? Con los israelitas. Entonces, la mujer, ¿qué pasa? Le dice, hey, Señor, pero también los perritos se alimentan de las migajas que caen de la comida de los amos. Y el Señor se queda, ay, nunca he visto tal fe, ¿verdad? Fíjate, ¿por qué te digo centrada en Cristo? Cuando Jesús le responde a esta mujer y le dice, no está bien darle de comer a los perros. Imagínate, me dicen eso a mí, yo digo, hasta aquí, con permiso, ¿verdad? De menso me quedo, ¿verdad? Habrá quien te llore, pero quien te ruegue. Pero fíjate, esa mujer se quedó pidiéndole. Esa mujer se quedó insistiendo. Muchas veces, hermanos, ¿a poco nos sentimos así? Cuando oramos y de repente sentimos como si Dios no estuviera escuchando. Como si Dios dijera, a ver, espérate, no, eso para ti no va. Pero ¿qué pasó con esa mujer? Siguió pidiendo, con insistencia. ¿Por qué? Porque no permitió que las circunstancias la desanimaran. Lo que estaba pasando alrededor de ella no permitió que lo desanimara. Ella estaba sentada en Cristo. ¿Sabes quién es Él? Él es el Dios misericordioso. Él es el Dios que sana. Él es el Dios que libera. Él es el Mesías. Un Mesías prometido que iba a venir a libertar a los cautivos. Y por eso les sigo insistiendo, porque sé quién es Él, porque sé que tiene el poder. Por eso te vengo a decir el día de hoy, hermanos, que tenemos un Dios bueno y misericordioso. Vamos a pedir. Me acuerdo un testimonio que dio un hermano de comunidad del padre Fernando, de un don de sanación tremendo, ¿verdad? Él viajaba haciendo misiones de Filipinas. Él murió hace como 4 o 5 años. El chiste es que él dio un testimonio que me llamó mucho la atención. Él estaba hablando por una persona ciega, una mujer. Y total, no sanaba. Y la mujer empieza a llorar. Dice, es que ¿por qué no sano? ¿Por qué no sano, padre? Y el padre dice, pues no sé, vaya, pregúntale a Jesús, mira, ya está. Y lo mandó al Santísimo. Y va y dice que empezó a llorar la mujer y le estaba preguntando a Jesús, ¿por qué no me sanas? Y dice que nada más vio una luz que salió del sagrario y le pegó en los ojos, ¿no? Y recobró la vista. Y va, padre, ya recobró la vista. Ah, pues qué bueno, mi hija, vaya, recobró, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo, ¿por qué? Porque estamos centrados en Cristo. No es porque, cualquier persona que no hubiera sanado en ese momento hubiera dicho, no, ¿para qué voy si ya no me sanó el Señor, verdad? Se hubiera desanimado. Pero no, el día de hoy vamos confiados, hermanos, ¿en quién es Jesús? Jesús es Yahvé Rafa, es el Señor tu sanador. El día de hoy quiere mostrarse a ti maravillosamente y decirte cuánto te ama, manifestar su gracia, su poder salvador. Él quiere derramar el poder de la cruz en tu vida, hermanos. Quiere mostrarte su amor bendito, su amor misericordioso, ¿eh? Fíjate, también algo interesante, los discípulos una vez le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y fíjate lo que le respondió el Señor, fíjate, bien chistoso, cómo el Señor nos reta, dice. El Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y Él les haría caso. Fíjate cómo a veces decimos, Señor, auméntame la fe. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Hey, ejercita la poquita fe que tienes, ponla en práctica. Y así es como crece la fe. ¿Qué esperas? ¿Que más tarde decir el Señor, auméntame la fe? Sí, mijita, ahí te va la fe. No, póngala a trabajar, mijo. Póngala a trabajar. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que nos da un talento, que algunos lo pusieron a trabajar y así se multiplicó. Ponga a trabajar la fe. Tiene poquita, esa póngala a trabajar. La que tenga. Y así es como crece la fe. El Señor nos reta, ¿verdad? Ahora, también la fe es comunitaria. ¿Qué significa? Como los hombres que le decía el paralítico, los amigos que llevaron al paralítico, que lo metieron por arriba del techo, y que Jesús le dijo, tus pecados se son perdonados, y luego que lo sanó. Fíjate cómo ese hombre, en la palabra de Dios dice que Jesús, cuando vio a los amigos, la fe que tenían, entonces le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. No fue la fe del paralítico, fue la fe de los amigos.
¿Qué significa? Que la fe también es comunitaria. En pocas palabras, también te quiero animar. Padre, pues yo aquí vine porque me invitaron. Ni fe tengo, ni a la iglesia voy. No sé ni quién es Jesús. Bueno, te tengo noticias. Lo bonito de todo esto es que a lo mejor el que está sentado al lado tuyo, sí tiene. A lo mejor los servidores que están aquí, pues sí tienen. Que te la presten. Ejercítala. ¿Cómo? Pidiendo que oren por ti, pidiendo que intercedan por ti. Si sabes que viniste aquí sin fe, dile a la hermana, ¿sabes qué? Vengo, ando bien sin fe, desfeminado. No tengo nada de fe, pero pues ahí le pido un Padre Nuestro, no ore por mí, para que el Señor me toque el día de hoy. ¿Por qué no? Vamos a prestarnos la fe. Y la otra cosa, también fíjense, ¿qué pasa cuando no hay respuesta a nuestra oración? Como les comentaba ahorita. Hubo una vez que Jesús contó una parábola de un hombre en el que dice que era un juez que era malo y que había una viuda que iba y siempre le ponía gorro, ¿verdad? Hazme justicia, Señor, hazme justicia. Y dice el rey, híjole, mira, a mí yo no tengo respeto por Dios y por los hombres menos, pero esta mujer, ¿cómo pone gorro, ¿verdad? Nada más para que se calle, la voy a ayudar, le voy a hacer justicia, ¿verdad? Y luego fíjate la respuesta que da el Señor después de contar esa parábola. Dice lo siguiente, dice: y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Fíjate, Él quiere que cuando tú no encuentres tu oración, cuando no encuentres respuesta a tu oración, tú sigas insistiendo. Si es que si un juez malo hace eso con alguien que insiste mucho, ¿qué no va a hacer contigo? Que eres uno de sus elegidos, Claro que te va a escuchar. ¿Sabes por qué a veces el Señor sentimos como que no escucha nuestra oración? Porque nos pasa como la mujer que le estaba pidiendo por su hija. ¿Por qué crees que Jesús en un principio le dijo que no? No es por gacho. Tenemos un Dios bien bueno. Tenemos un Dios misericordioso que nos ama. Un Dios que es toda ternura. ¿Por qué lo hizo? Porque acuérdate, te decía yo que nuestra fe tiene que encontrarse con el poder de Dios. Es una participación de los dos. ¿Y Jesús qué dijo? Esta mujer todavía no tiene la fe que necesita para recibir el poder. Y por eso dice, ¿sabes qué? No. Y esta mujer siguió insistiendo y se levantó la fe. Dijo, ahora sí, mijita, ya llegaste, ahí te va. Entonces Jesús lo que hacía era retándola para que ella siguiera pidiendo y su fe siguiera incrementándose y creciendo. Y entonces ahí liberó su poder. Entonces fíjate, antes te digo, me gustaría tener un tiempo de administración. Dijeron 10:30, ¿verdad? ¿Tengo chance todavía? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a orar. Voy a dejarnos, porque luego después me emociono y vamos a ver. Vamos a orar por un poquito por sanación. Y lo que quiero hacer solamente es, quiero que empecemos a ver una probadita de lo que Dios quiere hacer el día de hoy. ¿Qué Dios va a hacer? No sé, pero estoy seguro que va a hacer algo. ¿Por qué? Porque es bueno. Tengo confianza en que su misericordia es tan grande y que si Él preparó todo esto es porque te quiere mostrar cuando te ama. Entonces, vamos a orar un poquito juntos. Si les hablo y los invito a que den, por ejemplo, si hay alguna persona que tenga ese tipo de enfermedad, levante la mano o algo, levante la mano sin miedo ni nada y vamos a orar, ¿verdad? A ver qué pasa. Yo tengo fe, todavía no, aguanten, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hacer. No se emocionen. Tenemos todo el día, no sean golosos, no sean golosas, aguanten. Sí, creo que nos recuerda que por favor en los momentos de oración no hay que grabar. Saben que a veces yo me desespero porque estamos en la hora santa con el Señor y la gente grabando.